Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy ocurre algo muy especial, algo digno de San José. San José es el varón que está dispuesto a cambiar sus planes para realizar el plan de Dios, ¿no? Y digo que ocurre algo especial y algo que parece que cambia los planes, porque esta solemnidad de San José está insertada en medio de la Cuaresma, ¿no? Y la Cuaresma es un tiempo normalmente de penitencia, un tiempo de oración, de caridad. Es un tiempo morado, casi que invita al luto, ¿no? Invita a pensar que somos pecadores y que merecemos la muerte. Invita a pensar que nuestro destino real sería la condenación, sería la muerte eterna, ¿no? Invita a pensar que somos una carne, una voluntad que lucha, pero que cada vez se da cuenta que el esfuerzo que hace termina muchas veces redundando en un pecado a veces mayor, ¿no? Y todo eso nos trae cierta compunción en el alma, porque sabemos que somos malos, ¿no? El tiempo de Cuaresma es un tiempo de reconocer nuestras poquedades, ¿no? Y sin embargo, en medio de todo este tiempo, que como quizá dirá San Vicente Ferrer, deberíamos pasar llorando, ¿no? Y como inició la Cuaresma con el profeta Joel, decía, es tiempo de llorar nuestros pecados, ¿no? En medio de todo esto, aparece José, ¿no? Y es como una especie de impulso, de motivación para decirnos, sí, son todo eso, pero yo aparezco y les voy a dar un pequeño empujoncito, una pequeña motivación, ¿no? Es posible que el ser humano, es posible que el hombre, que la mujer, sea tocado por la gracia divina, ¿no? Y consiga entonces realmente un cambio existencial, un cambio verdadero de su vida, ¿no? Eso es maravilloso y por eso el día de hoy nos alegramos. Por eso el día de hoy, además, si fuese viernes, qué bonito hubiese sido que haya caído viernes, porque el viernes normalmente es un día de abstinencia, ¿no? Pero si hubiese caído esta fiesta el viernes, ahí no se debería abstener, ¿no? El que quería ayunar tampoco podía ayunar, ¿no? Inclusive, ¿no? Se dice en la doctrina de la Iglesia que las solemnidades está prohibido hacer ayuno, ¿no? Porque es un tiempo, en cambio, en el que uno reconoce, mirando a Dios, todo lo bueno que viene de parte de Él, ¿no? Es como lo que veía Jacob cuando tuvo un sueño, y entonces una escalera daba al cielo y la punta de arriba, ¿no? Y la punta de abajo daba a la tierra, y miraba hacia arriba al cielo y luego miraba hacia abajo la tierra, ¿no? Algo así, como la Cuaresma nos presenta la poquedad del ser humano, es como mirar a la tierra y decir, somos malos, ¿no? Pero luego esa escalera llega hasta el cielo y José es como la punta que llega al cielo, ¿no? Y nos dice, tranquilos, ¿no? La misericordia de Dios y su gracia puede capacitarnos para darnos lo que nosotros ni siquiera sospechábamos, lo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Por ello, yo quisiera sacar tres ideas, tres palabras, tres recomendaciones que nos puede dar San José en medio de ese tiempo de Cuaresma, porque mañana continuamos la Cuaresma, ¿no? Luego el viernes tendríamos que seguir el tiempo de abstinencia, los que hacen ayuno también ayunar, ¿no? Pero el día de hoy, entonces, pidamos a San José que nos ayude a vivir una auténtica espiritualidad josefina, especialmente para las 4 mujercitas que van a... ¿Son 4? Sí, ¿verdad? Las 4 que van hoy día a realizar su consagración y para todos los que vamos a renovarla, ¿no? Las prácticas de la Cuaresma, ustedes lo saben bien, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las prácticas de la Cuaresma? La oración, el ayuno, la penitencia y la caridad de la limosna, ¿no? Entonces son 3 palabritas, ¿no? Ahora yo quisiera sacar una virtud, una cualidad de San José que nos puede ayudar a vivir cada una de ellas, ¿no? Vamos a comenzar con
la oración, ¿no? La oración es una práctica de Cuaresma, pero San José además nos dice, para impulsarnos en ese tiempo de Cuaresma y en nuestra vida espiritual, nos dice, ya ahí está la oración, pero ahora aprendan de mí cómo se debe orar, ¿no? Y entonces, para la oración, escuchen bien, para la oración es indispensable el varón de la soledad, San José. Primera virtud de él, entonces, es la soledad. La soledad no es cosa fácil, porque a veces nos da miedo estar solos, ¿no? A veces, inclusive, hay personas que desenfrenadamente buscan un amor solo para tener a alguien que les diga, te extraño, te quiero, estuve pensando en ti, ¿no? Y de alguna manera, si no tiene una amiga, si no tiene un amigo, lamentablemente a veces buscan un amor pasajero o un amor trivial, que lo único que causa después es llanto y dolor del corazón, ¿no? Por ello, qué hermoso que José nos diga el día de hoy a todos nosotros, tenemos que aprender a disfrutar de la soledad, a disfrutar de momentos en los que no haya nadie más y esté solamente yo con el solo, yo con el solo. ¿Quién es este solo? Cristo, el Señor, ¿no? Decía Romano Guardini, un gran teólogo, un gran hombre de espiritualidad, decía, no existe hombre más solitario que Cristo, ¿no? Y no se refiere solamente en la cruz, que es el testimonio, es la proclamación de esta soledad, sino que también durante toda su vida. Y él decía, Romano Guardini decía, cuando Jesús le decía a sus apóstoles, hey, les cuento mi proyecto de salvación, ellos decían, sí, qué bonito, les cuento acá, y todos, sí, claro, hay que poner la otra mejilla aquí, pero llegado el momento, nadie le entendía. Y Jesús decía, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos, no? De otra manera se podría decir, nadie me entiende, ¿no? Estoy solo. Cuando uno tiene, por ejemplo, una idea, que viene una idea estrella en algún momento de la vida, ¿no? Y uno dice, eso es tan bonito, tan chévere, ¿no? Yo quisiera compartirlo con alguien. Y uno le cuenta al otro y el otro, sí, qué bueno. ¿Y qué más, no? O sea, como que eso no le impacta mucho, ¿no? Pero a uno como que eso le llena, a uno a eso le hace fuego en el corazón, ¿no? A Jesús constantemente, ¿no? En su corazón, en su ser, amando al Padre, pero se sentía solo, ¿no? La que más escrutaba estos misterios y que, sin embargo, tenía que meditarlo en su corazón porque no llegaba a entenderlo, obviamente, con plenitud, era la Santísima Virgen María. Y luego los demás, sus discípulos, sus amigos, nadie les entendía. Miren esto, Jesús muere, Jesús pasó todo el tiempo diciendo, el reino de Dios, vengo a proclamar el reino de Dios. Jesús muere, resucita, se le aparece a sus discípulos. ¿Y qué fue lo primero que le dijeron a Jesús? ¿Por fin vas a instaurar el reino judío? No entendieron, ¿no? Ni siquiera después de la resurrección. ¿Ya vas a instaurar el reino de Israel? Les preguntó así. Y Jesús, reino de Dios estoy diciendo, ¿no? Reino de Dios, ¿no? Esa idea a fuego, ese sueño, esa idea fija de Jesús en su mente, en su corazón, en su alma, la vivía en soledad, ¿no? Y es que vivir en soledad no es fácil, y mucho más vivir con Jesús en soledad, porque a nosotros nos gusta orar acompañados, nos gusta orar con una musiquita de fondo, nos gusta orar que suene la guitarrita, ¿no? Nos gusta a veces inclusive orar, pero que alguien nos dirija. Nos gusta relacionarnos con Dios, pero que haya un buen predicador. Si no predican bien, esto no estuvo como bueno, no sé, buscarán a otra persona, ¿no? Y siempre nos gusta como alguien más, como la compañía de alguien. Solamente se puede vivir bien la vida cristiana si uno aprende a vivir una relación en soledad con el solo, con Cristo el Señor. O si no, ya nadie te ve y dejas de orar. Ya nadie te ve y dejas de tener ese corazón ardiente. Ya nadie te ve y entonces tus prácticas, tus devociones personales, el fuego con el que quizá en algún momento se manifestó a los demás, ya todo está como consumido y apagado, ¿no? Quisiera que venga alguien, ¿no? Qué lamentable
que Cristo nos enseñe el camino de la soledad, y hoy día San José, en esta expresión de nuestra cercanía humana, nos dice la soledad, porque solamente en la soledad uno puede hacer realmente una profunda oración, ¿no? Del resto pueden ser alaraca y matraca, pero nada más, ¿no? Tanta cosa aquí, acá. Cuando estoy solo, oro creo un momentito y me voy, ¿no? Qué bonito. Les invito a hacer alguna vez esa experiencia. Hagan una vigilia solos. Quizá ustedes en dedicación a San José, quizá hoy día pueden decir, te voy a hacer este voto, ¿no? Esta promesa. Voy a hacer, para vivir como tú, José, en soledad también, voy a hacer quizá una vigilia de noche entera solito, sin que nadie, no esté nadie más. Solamente todo el cielo, que ya es bastante, y yo. Vamos a orar, ¿no? Un signo, repito, y con eso termino este primer punto, un signo de una auténtica espiritualidad es que uno puede vivir igual todos los días, con o sin personas, y sobre todo en soledad, una relación estable y de calidad con el Señor. O si no, repito, es alaraca y solo como matraca, ¿no? Porque es mucha cosa, pero nada de sustento, nada realmente de verdadera sustancia, ¿no? Eso en relación a la oración. Para orar mejor, entonces, tenemos que aprender a hacerlo solos, ¿no? Otra práctica de la Cuaresma, ¿cuál era? Para que no se me duerman. ¿Cuál? La penitencia, ¿no? La penitencia. Vamos a pedirle a José, a San José, ¿cómo nos ayudas a hacer penitencia, a mortificarnos, ¿no? Vamos a utilizar entonces de la misma espiritualidad josefina. Se dice en la palabra de Dios que Abraham fue justificado por la fe. Y se dice de José que era un varón justo, ¿no? Entonces, escuchen bien, para hacer una verdadera mortificación y penitencia es necesario, escuchen bien, la justificación. ¿Qué es esto, no? Escuchen bien. La justificación se da solamente por la fe, ¿no? Es decir, aquel que cree, dice la palabra de Dios, es justificado. Ya vamos a ver cómo se conecta esto con la penitencia, ¿no? El que tiene fe, el que realmente cree, el que realmente dice, Cristo ha muerto por mí en una cruz, Cristo me ha dado todo lo necesario para mi salvación, Cristo es el amor de mi vida, por Cristo yo lo doy todo, ¿no? El que realmente cree, entonces, él es ayudado de una forma tan grande por la gracia de Dios, porque es una gracia, la fe y la justificación, que entonces es capaz de realizar obras heroicas. Y aquí se conecta esto con la mortificación. No sé si alguno me entenderá, quizá todos si han pasado un momento grande de fe. No sé si alguna vez ustedes han tenido este momento estrella de fe, ¿no? Seguramente en un retiro de conversión en Lazos de Amor Mariano, ¿no? Entonces uno sale y dice, yo creo, ¿no? No que como que vas a creer que, no, yo creo. Que la Biblia, ya estás leyendo la Biblia, no me digas nada, yo creo. Que estás en la misa y tu amiga, tu amigo te dice, y te confesaste, ¿y cómo así? Que nada, y todavía tú crees que Jesús está presente. Yo creo, y permiso que me voy a comulgar, ¿no? Porque yo sé que está realmente ahí presente, ¿no? Cuando hay ese momento de fe, ¿acaso no sucede que nuestra voluntad se siente como fuerte? ¿Acaso no sucede que uno dice, yo quiero como cambiar el mundo, estoy dispuesto a hacerlo todo con tal de por lo menos ganar un alma, ¿no? Seguramente nos ha pasado, ¿no? Y es que cuando viene el don preciado de la fe, uno siente que no es uno el que actúa, es una fuerza tan grande que uno no sabe cómo es capaz de hacer eso que ha terminado de hacer, ¿no? Miremos, por ejemplo, a San Francisco de Asís. Este hombre creía, ¿no? Creía tanto, tenía una fe inquebrantable, a tal punto que una vez cuando iban subiendo una montaña, había mucho frío, inclusive había hielo, iba con su hermano de comunidad y estaban ya temblando del frío, ¿no? Entonces Francisco le dijo a su compañero, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga, ¿no?
y que Él nos caliente, ¿no? Y comenzó a orar. Y entonces cuando el amigo, mientras temblaba y también oraba, miraba a Francisco, Francisco sudaba, ¿no? Sudaba. Porque tan fuerte era su deseo de Dios, su fe en Dios, que creía que el Espíritu Santo le podía calentar, literalmente. El otro no tanto, y estaba que se moría de frío, ¿no? Le vibraban los dientes, mientras él sudaba y sudaba, ¿no? Y esta fe le llevaba luego a hacer, por ejemplo, lo que ustedes seguramente conocen, Francisco, en sus tentaciones de la carne. ¿Qué hizo? Se lanzaba a los espinos, ¿no? Y se revolcaba ahí. Uno puede decir, está loco, ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre? Cuando uno tiene fe, es capaz de hacer locuras, porque la voluntad está de tal manera agraciada, está de tal manera inundada por la gracia de Dios, que uno puede hacer tantas cosas. Seguramente entre ustedes habrá alguien que puede levantar la mano y decir, yo tengo un testimonio, no sé cómo, pero yo hice esto, ¿no? Es decir, justificación. ¿Cómo nos justificamos? Por la fe. El que tiene fe es capaz de justificación. ¿Por qué? Porque aprende a dominar su voluntad. No existe una auténtica espiritualidad josefina si es que no hay dominio de la voluntad. Y ahí esto entronca con la penitencia. ¿Cómo andamos con penitencia? ¿Cómo estamos los amantes de San José en nuestras prácticas penitenciales, ¿no? Estamos haciendo bien el ayuno, bien la abstinencia, estamos mortificándonos con cosas pequeñitas hechas con amor y quizá también con cosas grandes, lo estamos haciendo. Hoy José nos dice justificación, es decir, fe, y es decir, gracia que se apodera de nuestra voluntad y nos lleva a hacer cosas realmente admirables. Jesús, solamente como una muestra, pasó 40 días en el desierto, ¿no? Ayunando. José, varón que no tuvo miedo a ser padre del Hijo de Dios y a defender, inclusive con su vida, a esta santa, sagrada familia, ¿no? Y la última palabra para terminar, ¿cuál es la última práctica que hacemos en Cuaresma? La caridad. Aprendamos entonces de San José otra virtud, otro punto importante para la espiritualidad josefina, y esta es el silencio, ¿no? Sin silencio no hay caridad. Sin silencio solamente hay un sentimiento fugaz de pena. Ay, esta viejita, ¿no? Le doy 25 centavos, luego me olvido, ¿no? Son solamente sentimientos pasajeros, a veces de pena, de lamento solamente, pero de caridad auténtica solamente se consigue esto con el silencio. ¿Por qué? Comencemos hablando del Padre. El Padre, en su silencio eterno, pronunció la única palabra eterna. ¿Y quién es esa palabra? Su Hijo Jesucristo. En el silencio eterno de Dios Padre, pronuncia su única palabra eterna, que es el Hijo. Y con el Hijo trae la mayor misericordia y la mayor caridad para todo cuanto tenía que existir, es decir, nosotros. ¿Entienden esto? Desde el silencio nace la misericordia. Desde el silencio nace el Hijo, que es el Salvador, ¿no? Es engendrado, decimos en el credo, ¿no? No en el tiempo, sino en la eternidad. Luego, hablando en términos más humanos, también podemos hacer experiencia de esto. Cuando callamos, solamente cuando callamos, somos capaces de mirar la auténtica necesidad del hermano. Mientras hablamos, no. Mientras hablamos es muy difícil, porque cuando hablamos normalmente nos presentamos a nosotros. Qué distinto es cuando uno aprende a escuchar. Recientemente hablaba con una chica, 17 años, y me decía, padre, tengo algo que contarle, ¿no? Y es un poquito largo, tiene tiempo. Le dije, bueno, veamos, espero no aburrirme, le decía entre risas, lo entendía que solamente era una broma, y comenzó su relato, ¿no? Era una historia de amor, ¿no? Trágica, lamentable, como muchas otras. Y comenzó su historia, ¿no? Habla y habla. Yo no le decía nada, solamente le escuchaba. Terminó el primer capítulo y me preguntó, padre, ¿puedo continuar? Sí, sigue nomás, tranquila, ¿no? Segundo capítulo, ¿no? Y continuó. Esta historia se desarrolló en 3 capítulos, ¿no? Tuvo un desenlace, todo bien compuesta, ¿no?
Al final, yo solamente le dije a ella, era una mujer, una chica, una jovencita de fe, ¿no? Yo solamente le dije, lo que estás haciendo está bien. Cómo ha reaccionado a todo este embrollo, ¿no? Está bien. Solamente ten obediencia a tus padres y no lastimes a la otra persona. Eso fue lo que le dije. Y me dijo, padre, esta conversación me ha ayudado tanto, ¿no? Cuando uno intenta callarse para escuchar al otro, repito, uno aprende a conocerlo. Y cuando lo conoce, sabe cuáles son sus tristezas, sus esperanzas, sabe cuáles son sus sentimientos inclusive, y sobre todo en esta dinámica de la Cuaresma, cuáles son sus miserias. Y para la miseria, la misericordia, ¿no? Para la necesidad y la aflicción, entonces está nuestra compasión y auténtica caridad, que repito, solamente nace del silencio. Cuando viene alguien, por ejemplo, a veces uno está hablando en un grupo y alguien comienza a contar un problema, ¿no? Y el otro escucha una sola palabra que le recordó algo y él también tiene algo que decir de su vida, ¿no? De esa palabra. Y el otro también escucha algo y quiere decir algo, pero de su vida. Pongan atención, por ejemplo, cuando conversamos entre las personas, ¿no? Siempre alguien tiene que decir algo, pero de sí mismo. Es como si no callamos. Es como si solamente queremos decir lo mío, lo que a mí me pasó. Comenzamos una reunión de amigos del colegio, ¿no? Y entonces comienzan a hablar cómo le va en el trabajo y en medio hay una pausa comercial. Uno entra también con lo que uno le ha pasado, ¿no? Con ese que se ha encontrado después de algunos años, su amigo del colegio, ¿no? Y siempre nos interesamos más por nosotros. Pero el que hace silencio, no. El que hace silencio está como atento. ¿Qué está pasando, no? Cuando nuestra comunidad, por ejemplo, Communio Sanctorum, a veces hace un retiro de silencio, para mí es tan bonito mirar cómo las personas, mientras están comiendo, ¿no? Están comiendo en la mesita allí, como están en silencio y no están haciendo otra cosa que hacer silencio y comer, están atentos a todos los demás, ¿no? Y alguien solamente mueve los ojos y todos saben, quiere sal, ¿no? Y en silencio le pasa la sal, ¿no? Están en silencio y se dan cuenta, han puesto 11 cucharas y faltaba, y somos 12, ¿no? Y alguien por ahí en silencio se levanta, va a la cocina, saca la cuchara y la pone. Porque en silencio uno se da cuenta de lo demás. Cristo era el hombre también del silencio, igual que su padre José. Seguramente él le decía también, obviamente, ¿no? Mijito, Jesucito, tienes que hacer también silencio, ¿no? Y él aprendió de su padre, José, el varón del silencio. ¿Cuándo José habló en la Biblia? No habló. No se dice ni una palabra de José. Y es que ¿acaso no será que a los que más ama Cristo son aquellos que hacen silencio? Puede ser. Quizá es una cuasi herejía. Quizá no. Quizá tiene algo de verdad, ¿no? Y es por lo siguiente. Por ejemplo, solamente les pongo un ejemplo. ¿Quién era el mejor amigo de Jesús mientras estuvo vivo? Lázaro, ¿verdad? Así se dice. ¿Y qué pasó? Eso también lo dice un gran teólogo, el que mencioné antes, Romano Guardini. Él dice, cuando Jesús en su providencia permitió que Lázaro muera, era porque no solamente quería que su mejor amigo experimentara el silencio natural, sino que también quiso que él experimentara el silencio de la muerte, ¿no? Y cuando él es resucitado al cuarto día, entonces uno puede pensar, uy, tanto tendrá que decir, se murió y regresó de la muerte. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro, igual que José, no dice ni una sola palabra en la Biblia, ni una. ¿Acaso no será que Jesús, a los que más ama, los instruye en el silencio? ¿No? Pues José es también el varón del silencio y es quizá en la tierra, entre los seres humanos, el más amado y amado de una forma especialísima por su Hijo Jesucristo, ¿no? Tenemos 3 aplicaciones a las prácticas cuaresmales. Para el silencio, para el ayuno, ¿qué tenemos que hacer? Ay, ya está todo revuelto. Para el ayuno, no ve. Para el ayuno, la justificación. Porque ahí viene la fe es a que te da Dios una gracia que te hace hacer cosas impresionantes y entre eso está la mortificación, ¿no?
Para el ayuno, para la oración, la soledad. Y para la caridad, el silencio. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María y a su esposo San José, que nos dé la gracia de poder vivir esas recomendaciones según la espiritualidad josefina en esta Cuaresma y durante toda nuestra vida. Que así sea.